Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, y madre mía el vídeo más guapo que tenemos para el día de hoy, porque esta semana en principio en cuanto a lanzamientos la cosa estaba bastante relajada. Ya sabéis que por ejemplo llega el DLC de Sea of Stars, un RPG por turnos clasicote que la verdad si no lo habéis jugado os lo recomiendo un montón, además que lo tenéis disponible en todas las plataformas, lo tenéis disponible en Game Pass también, lo tenéis disponible en PlayStation Plus y bueno, pues lo dicho, un DLC completamente gratis para que expandáis un poco esas aventuras. Y más allá de todo eso, también recordad, sale el Blade of Fire, un título que ha tenido unas reseñas bastante mixtas en muchos sentidos, pero bueno, del cual os intentaré hablar durante el fin de semana cuando tenga unas impresiones algo más amplias. Pero es que resulta que para hoy tenemos la tanda de videojuegos de Game Pass, un sorpresón retro en Game Pass, también tenemos que hablar de PlayStation Stars, el servicio que parece que llega a su fin, también tenemos que hablar del DLC de Lies of P y bueno, de alguna que otra cosita más de última hora que seguramente nos deje indiferentes. Por ejemplo, el anuncio con el que vamos a comenzar este vídeo, el de Hellblade 2 para PlayStation 5, algo que se ha ido comunicado de manera oficial en las últimas horas. El punto es que llegará durante el próximo verano a este sistema. No se ha dicho nada acerca de la posibilidad de que llegue a Nintendo Switch 2, pero bueno, este es el punto, que al final se confirman las informaciones que ha estado trayendo Nate the Hate durante el pasado año 2024, unas informaciones que comunicamos aquí en este canal y básicamente se nos dijo de todo, simplemente por decir la verdad, con cierta anticipación y por supuesto fiándonos de informadores que habitualmente pues han traído cosas bastante interesantes. Pero bueno, confirmada esa información, ahora simplemente nos queda comentar pues otro detalle bastante interesante, y es que parece ser que este port de Hellblade 2 no vendrá solo, no será el mismo videojuego sin más, sino que parece que va a tener añadidos bastante interesantes, tanto para la versión de PlayStation 5 como por supuesto para las ya existentes en Xbox y PC. Por ejemplo, los 60 frames por segundo. Esto ya no es comunicación oficial, simplemente han dejado caer que traerán cositas que estaban demandando la comunidad de usuarios, y esa es posiblemente la que más, que el videojuego en consola pueda ir a 60 frames de una manera natural, cosa que solamente se podía hacer en PC. Más allá de todo eso, ¿qué otras novedades podría incluir Hellblade 2 en consolas? Pues por ejemplo el tema de las bandas negras, que de alguna manera se pudiese quitar, ¿no? Que ese rollo cinematográfico y demás podía quedar muy bien para la foto, pero que luego resultaba incluso molesto para algunos usuarios, así que podría ser un añadido también bastante interesante. No se ha dicho absolutamente nada sobre la posibilidad de incluir una edición física para este lanzamiento, posiblemente no lo hagan, pero ahí está la esperanza para todos aquellos que sois más coleccionistas. Por cierto, Nate the Hate ha comentado que el próximo anuncio, no se sabe cuándo, debería de ser Starfield para PlayStation 5. Y es que señores, así funciona la cosa. En este canal os traemos la información tal y como es en su momento, tal y como se comunica y tal y como va llegando. Si en su día nos dicen que Starfield es exclusivo, pues os voy a transmitir que Starfield es exclusivo. Si en su día nos transmiten que Hellblade 2 es exclusivo, pues yo os transmito que eso es exclusivo. Si me llega una información correcta que nos dice que Microsoft está cambiando la estrategia a multiplataforma, pues así os lo voy a comunicar sin filtros ni ninguna clase de cosa. El punto es que si preferís creer a un calzonazis que en su día decía una cosa, al día siguiente la contraria, en función de lo bien que nos viene en el momento, pues hombre, allá ustedes, aquí simplemente se comunica lo que hay. Como digo siempre, la información no tiene que gustaros, simplemente tiene que ser correcta. Que lo que está pasando llegue a vuestros oídos y llegue a vuestras casas, y a partir de ahí ya, pues cada uno puede opinar lo que le dé la gana. Pero ¿sabéis lo que es bueno y correcto? Esta tanda de Game Pass que Xbox nos ha anunciado para la segunda quincena de mayo. Madre mía, qué bicharraco de tanda nos han puesto, encabezado por Metaphor ReFantasio. El videojuego de Atlus estará disponible en Game Pass a partir del próximo 29 de mayo, la semana que viene, como quien dice. Si no lo habéis jugado, ya os estáis tardando. Tengo
un análisis en el canal. Sí, en los canales de videojuegos se suele hablar de videojuegos y se suelen hacer análisis. Y bueno, pues aquí os dejé uno. De hecho, os traje toda la información de este videojuego conforme fue saliendo. Y yo la verdad que me lo gocé en su día. Le eché un mogollonazo de horas. Creo que es el título más equilibrado que Atlus ha sacado en mucho tiempo. El que mejor historia tiene. Y además que ya lo tenía esto disponible, no es a través de que llega en Game Pass el Play Anywhere. Se puede jugar en consola, PC, nube, sin ninguna clase de problema o historia. Aunque eso sí, os digo, es un videojuego de muchas horas. Buena suerte si venís del Doom, si venís del Expedition 33 y de tantos videojuegos que han salido últimamente. Pero Metaphor os lo recomiendo. Pero por supuesto la cosa no se queda aquí, porque Game Pass siempre intenta ofrecer variedad de títulos que nos ofrezcan experiencias completamente diferenciadas y muy interesantes, como por ejemplo este título que estáis viendo en pantalla. Es un videojuego que llega día 1 a la suscripción, Monster Train 2, un roguelike de construcción de mazos que bueno, ya os lo he comentado en el canal, básicamente a través de las cartas y demás te vas abriendo paso y tiene pues muchos retos añadidos y facciones a diferencia de la primera entrega. Es un videojuego teóricamente muy mejorado. Por otra parte, hoy nos llega este otro videojuego, Tales of Kenfera Zao, un título de Electronic Arts de lo que es la vertiente independiente EA Originals. Título que de hecho llegó el año pasado, si no recuerdo mal, a PlayStation Plus día 1, pues el videojuego no terminó de tener recorrido, no terminó de tener ese tirón, pero se trata de un Metroidvania en 2.5D que la verdad a mí me dio muy buenas impresiones, me dio buena pinta y tampoco tuvo tan malos análisis. Echadle un vistazo. Ambos videojuegos se podrán jugar en consola, PC y nube, al igual que este título que estoy dejando en pantalla, que seguramente ya sea un archiviejo conocido para todos vosotros, The Division 2, un título que de hecho viene muy bien para suscripciones tipo Game Pass y demás, porque al fin y al cabo son los típicos multijugadores cooperativos y eso que te invitan a tener un montón de horas, sobre todo con bastantes personas más. Y bueno, pues este videojuego yo creo que no le hace falta ninguna clase de carta de presentación, más allá de decir que a ver si algún día se anima a hacer una tercera entrega Ubisoft, que ya se ha dicho, son títulos que de hecho le suelen ir bastante bien. Este videojuego ha sido muy legendario entre grandes comunidades y de hecho veis aquí que una vez más Ubisoft sigue llevando videojuegos a Game Pass y de hecho sigue también transmitiendo la posibilidad de que lo pueda jugar mediante la nube, cosa que parecía bastante complicada porque ellos suelen tener su propio launcher, pero no, la verdad que siguen cada día más abiertos a trabajar con Xbox y este es un título más que se añade a la colección. Llegará muy prontito. Lo hará concretamente el 27 de mayo, un día antes de que llegue este videojuego que estáis viendo por aquí, Two Anti, videojuego que llega a la suscripción día 1, videojuego de corte independiente que está bajo la mano del creador del Katamari. En este caso manejamos a un personaje que siempre va en forma de T. Es un chico, una chica, lo que tú quieras, que siempre va con los brazos extendidos y a partir de ahí tú tienes que hacer diferentes minijuegos. Pinta, la verdad, el típico juego independiente, divertido y al que se le coge cariño, todo se ha dicho. Por otra parte, también nos llega un día más tarde, el 29 de mayo, este Spray Paint Simulator. Se trata de todo lo contrario al Power Wash Simulator. En lugar de estar limpiando calles, tenemos que grafitearlas, tenemos que echarles capas de pintura por encima, séase a casas, por ejemplo, redecorar una cocina, dándole otra vidilla, un autobús, es más o menos lo que nos ponen en el tráiler. Otro título de estos que pinta ser un buen comehoras, nunca mejor dicho. Y para cerrar tanda, de hecho, tenemos un par de videojuegos también bastante interesantes. El primero es este que os estoy exponiendo en pantalla, el Crypt Custodian. Ya sabéis, ese videojuego del gatete que se va de aventuras en busca de almas y que bueno, ya sabéis, el típico videojuego con corte narrativo bastante lacrimógeno por momentos, pero muy bonito de ver estéticamente. Título que combina puzzles con plataformeo en algún sentido y tal, de corte Metroidvania, pero un Metroidvania bastante más asequible para todo el mundo, no os preocupéis. Por otro lado, si queréis un Metroidvania algo más exigente, no perdéis de vista este Symphonia, un título que llegará para final de tanda, concretamente lo hará para el 3 de junio, y que bueno, pues es un Ori, es un Metroidvania de toda la vida, con bastantes complicaciones a la hora de saltar y demás, pero que sobre todo me ha llamado la atención su apartado visual. Nos lleva a un mundo básicamente rodeado de música, básicamente estamos rodeados de instrumentos y a partir de ahí te irás manejando con las diferentes habilidades para superar todas las zonas. Sin embargo, hay otros
en plural, otros videojuegos que llegan a esta tanda de Game Pass pero que sin embargo no han sido anunciados en este cartelito. Se trata de Retro Classics. Se trata de una nueva aplicación, porque sí, funciona básicamente como una especie de lanzadera de juegos, que está disponible desde ya para todos vosotros. El caso es que se engloban hasta como unos 60 títulos o cosas así. Es una barbaridad de videojuegos, especialmente de tipo arcade, ¿no? De la época del Atari, de la Amiga. También hay incluso un videojuego de Activision, que llegaba, un juego de mechas que llegó a la primera PlayStation. Hay un poco videojuegos así sueltos por aquí y por allá de todas las plataformas. Está como muy bien estructurado para que sepas de dónde viene cada uno. Y la verdad que yo me he quedado alucinando. También tiene sistema Play Anywhere, lo puedes jugar en consola, PC, nube. También tiene sistema de logros, hay desbloqueables por objetivos y demás que te vas encontrando. La estructura, la verdad, que a mí me ha dejado muy gratamente sorprendido. Bueno, es como en su día lo que hicieron con esto, con el Sega Mega Drive Classic Collection o Sega Genesis Classic Collection que esto yo lo considero patrimonio de la humanidad. O sea, lo que hicieron con este recopilatorio es la perfección. Ya no es por los títulos, que también, por cierto, sino por cómo lo estructuraron. Como que dentro de este videojuego te encontrabas un salón de videojuegos, te encontrabas una tele, te encontrabas la típica estantería de jueguecitos que teníamos en época, como los logros apartados por otra parte, muchas opciones de accesibilidad. No llega a ese punto de puesta en escena, pero sí que con este título, con este Retro Classics, han hecho algo relativamente parecido, como el catálogo dentro de su propia aplicación, dentro de su propio ecosistema. Y lo dicho, también tenéis coleccionables varios, también tenéis desafíos de dificultad, también tenéis incluso competitivos entre videojuegos arcades que había de época. Muy buen trabajo, la verdad, teniendo en cuenta que tenéis que saber a lo que vais. Es decir, no esperéis en este Retro Classics un Final Fantasy IX, una cosa por el estilo. Eso no, eso de momento saldría bastante más caro, todo os ha dicho, meterlo ahí. Pero bueno, la verdad que es un catálogo bastante interesante, sobre todo por eso, para la gente que le guste los retro y experimentar un poco quizá consolas de esa época que no llegaron a salir en vuestros países, porque alguno me lo ha comentado, oye, coño, esta videoconsola no la tuve yo en su momento. Pues sí, echadle un vistazo, que por ahí está, es básicamente como un emulador. Y está bastante guapo porque además nos han dicho que muchos de esos videojuegos no se van a quedar ahí simplemente, que van a llegar más, que habrá más videojuegos que se vayan agregando en el futuro a esta aplicación. Y oye, la verdad, que chapó por ellos. El trabajo yo no sé exactamente quién lo ha hecho, pero ha sido toda una gratísima sorpresa que recuerdo, consola, PC y nube, Play Anywhere al completo, trofeos, logros guardados en la nube, todo el rollo y un mogollón de mejoras para que disfrutéis de estos títulos de la mejor manera posible. Una auténtica pasada, que lo dicho, funciona a través de una aplicación, Retro Classics, echadle un vistazo si tenéis Game Pass. Un título que de hecho llegó día 1 al Game Pass, aunque ya ha salido de la suscripción, es este que os estoy dejando en pantalla, Lies of P, aunque bueno, no es del todo correcto, porque en pantalla estáis viendo su DLC. En este caso estáis viendo Lies of P Overture, un contenido dependiente del videojuego base, tenéis que tenerlo para disfrutarlo, que saldrá el próximo verano a precio reducido, y el cual pues ya ha tenido las primeras reseñas de creadores de contenido y prensa. Nos han dejado caer muy buenas sensaciones acerca de este título. Ya sabéis que este DLC tendrá de duración entre 15 y 20 horas, dependerá de la dificultad que utilicéis para jugarlo, porque sí, con este DLC vienen unas cuantas ediciones que también estarán disponibles en el videojuego base, y entre ellas opciones de dificultad. Sí, en Lies of P llegan opciones para poner el videojuego o más difícil todavía o más fácil, y eso se aplica a todo. Recalco, por si no ha quedado lo suficientemente claro, en el videojuego base vais a poder ponerlo en un modo relativamente fácil. Veremos a ver cuánta facilidad nos ofrece, pero para los que os haya atragantado el videojuego y no pudierais avanzar, ahora Lies of P implementa esa modalidad, algo bastante extraño en los videojuegos tipo Souls, pero ahí está a vuestra disposición. Y para los que os ha hecho demasiado fácil porque estáis tan habituados a los Souls que esto sería para vosotros un chiste, pues tenéis también una opción pues para pasarlo de una manera más complicada. En fin, además habrá nuevas armas, habrá nuevos elementos como por ejemplo los accesorios para los brazos, que se puede cambiar el bueno de Pinocho, habrá nuevos jefes, nuevos enemigos y nuevas áreas. Recordad que para entrar en este DLC tenéis que llegar al capítulo 9 del videojuego. A partir de ahí pues habrá una entrada en un sitio todavía por determinar. No sé si después del Rey de las Marionetas o alguna cosa por el estilo, pero el punto es ese. Avanzáis hasta ahí y ya podéis empezar a disfrutarlo. Si os habéis pasado el videojuego, estéis en el final, pues simplemente viajar de donde corresponda y ya está.
pero qué buena pinta tiene. También nos han comentado que para la Lies of P llegará una especie de modo en el que te puedes enfrentar a los jefes del videojuego de manera consecutiva o conjunta y bueno, establecer un reto bastante guapo. Lo que no está nada guapo es lo que ha hecho Sony PlayStation. Ayer anunció que cerraba su programa de puntos PlayStation Stars, los rewards de Sony, básicamente. Un programa de puntos en el cual pues tú cumpliendo diferentes objetivos obtenías insignias digitales para tener como una especie de estantería coleccionable y demás. Cosa, la verdad, detallitos bastante guapos por una parte y luego tenías también pues un poco lo mítico, ¿no? Poder acumular dinero para tus siguientes compras. Si hacías tales cosas pues podías acumular unos puntos que luego canjeabas para comprar dentro de la PlayStation Store. Realmente no es un servicio que valiese mucho la pena si no eras habitual comprador de la PlayStation Store digital, ok, es decir, tenías que comprar ahí, si no realmente te costaba mucho acumular. No era el programa de puntos más atractivo, pero era una especie de salvavidas para los usuarios que tienen en esa tienda un monopolio establecido. Y bueno, se va una opción más de ahorro. Es una posibilidad bastante lejana de ahorrar porque era bastante complicado, pero aún así algo podías acumular. Era un mínimo que te ofreció Sony PlayStation. Pues 3 años después, fuera, chapado. Tiran del cable en 2026 ya del todo. Pero a partir del 23 ya no se acumula absolutamente nada. Y bueno, con esto voy a dejaros un mensaje que os vengo dejando las 2 últimas semanas ya de manera más clara. Las empresas no son tus amigos y cada vez que dicen que les va bien, echaros a temblar. Informe de Microsoft, hace 2 semanas. Dicen que en su trimestre financiero, récord, qué pasada, no sé qué, no sé cuánto, mira cuántos usuarios activos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, ¿qué vais a hacer? Venga, subida de precio de videoconsolas, de mandos y de periféricos. Y luego, a la semana siguiente, Sony PlayStation te dice, mira qué informe financiero, mira cuántas consolas hemos vendido, mira cuánto dinero hemos hecho, usuarios activos de récord, no sé qué, no sé cuánto. Sí. ¿Y luego qué me vas a contar, Sony PlayStation? Pues sí. Al día siguiente te dice Hiroki Totoki, oye, seguramente tengamos que subir de precio la videoconsola. Al día siguiente se coge y se va a la J. Raymond esta de Haven Studio. Parece que ese videojuego seguramente se ha cancelado y ahora te quitan el PlayStation Stars. Esto funciona así, señores. Cada vez que oigáis de Microsoft y de Sony un informe financiero positivo de mira qué bien cuánto hemos vendido, echaros a temblar, porque el siguiente informe lo tenéis que pagar vosotros. El siguiente informe tienen que rascar dinero de alguna parte para subir un poco más las barritas de lo que vende esta gente. Esto funciona así. No, pero es que si le va bien a la empresa, luego nos reporta a nosotros como usuarios. Que eso es mentira. Que eso es mentira. Tú como usuario estás pagando más que nunca. Más que nunca. Las ventajas que hoy en día tienes ya las tenías en el pasado, solo que ahora son más caras. Pero bueno, lo dicho, cada uno que piense lo que quiera. En la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones y por supuesto os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.